el descubrimiento inesperado. Alex Hayes había pasado años creyendo que tenía el control total de su vida. Cada decisión era calculada, cada movimiento intencional. Nada ocurría sin su aprobación. Pero todo eso cambió en el momento en que una niña con unos ojos azules familiares lo miró y le preguntó, ¿me llevas a casa? Al principio, fue solo una petición extraña de una niña que nunca había conocido, pero mientras la miraba a esos ojos sorprendentemente familiares, sus propios ojos, una escalofriante revelación, se apoderó de él. No era solo una niña perdida, era su hija, y nunca supo que existía. Alexander Hayes había pasado toda su vida creyendo que el éxito provenía del control. Había construido su imperio con precisión calculada, asegurándose de que nada se le escapara. Cada decisión era medida, cada riesgo sopesado, y cada parte de su vida seguía un plan cuidadosamente estructurado. Tenía riqueza, poder e influencia, y no veía la necesidad de nada más. La familia nunca había sido parte de la ecuación. A los 36 años, Alex se había convencido a sí mismo de que no estaba hecho para los lazos afectivos. Una vez, hace años, intentó amar, pero terminó con el corazón roto. Después de eso, se había sumergido en su trabajo, perfeccionando su imagen como un hombre de negocios despiadado, un hombre demasiado enfocado en el éxito como para distraerse con las emociones. Se decía a sí mismo que no necesitaba a nadie, que su mundo estaba completo tal y como era. Pero todo eso cambió en un solo momento. Esa tarde había comenzado como cualquier otra. Acababa de terminar una cena de negocios en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, cerrando un trato que añadiría millones a la cartera de su empresa. Mientras salía al aire fresco de la noche, apenas prestó atención a las luces de la ciudad que se reflejaban en su Maybach negro, el vehículo de lujo que había comprado más por conveniencia que para presumir. Estaba metiendo la mano en el bolsillo en busca de las llaves del coche, cuando escuchó una vocecita detrás de él. «Disculpe, señor». Alex se giró, esperando ver a un camarero o un aparcacoches. En su lugar, se encontró mirando a una niña pequeña. No debía tener más de 7 años, sus delicadas facciones enmarcadas por unos rizos gruesos de color castaño oscuro. Pero fueron sus ojos los que lo dejaron paralizado. Azul brillante, sorprendentemente familiares. Su pulso se aceleró mientras la miraba. Había algo inquietante en la forma en que ella lo miraba, como si lo conociera de alguna manera. La niña dudó, balanceándose un poco antes de volver a hablar. ¿Me puede llevar a casa? Alex parpadeó, momentáneamente inseguro de si la había escuchado correctamente. Una niña, sola por la noche, pidiéndole un aventón a un extraño. No tenía sentido. Inmediatamente escaneó el área, esperando ver a un padre frenético corriendo hacia ellos, pero la calle estaba en silencio. «¿Dónde están tus padres?», preguntó, su voz saliendo más dura de lo que pretendía. La niña bajó un poco la cabeza, retorciendo los dedos en el dobladillo de su abrigo. «Mi mamá no está en casa», dijo en voz baja, «y no conozco a mi papá». Algo frío se instaló en el estómago de Alex. Se aclaró la garganta, tratando de mantener la voz firme. «¿Quién te trajo aquí?». Ella lo miró de nuevo, sus ojos azul brillante llenos de algo que no pudo identificar del todo. «Mi niñera, pero se fue. No sabía qué hacer, así que esperé». Alex exhaló lentamente, frotándose la sien. Nada de esto tenía sentido. «¿Cómo te llamas?». «Lily», respondió ella. «Lily».
El nombre sonaba suave e inocente, pero no hizo nada para calmar la inquietud que se arrastraba por su espalda. La miró de nuevo, asimilando cada detalle. Su cabello castaño oscuro, la ligera curva de su nariz, la delicada estructura de su cara. Y esos ojos. Sus ojos. Se obligó a dejar de pensar en eso. Coincidencia. Eso era todo. ¿Dónde vives?, le preguntó. Ella le dio una dirección, y el reconocimiento se encendió en su mente. No era un barrio de lujo, pero era seguro. Eso no explicaba por qué una niña había sido dejada sola en medio de la ciudad, esperando fuera de un restaurante al que claramente no pertenecía. Alex respiró hondo. Podía irse. No era su problema. Pero algo en la forma en que Lily lo miraba, con una confianza tranquila, con una expectativa, hizo que fuera imposible ignorarla. Suspiró. Está bien. Te llevaré a casa. La cara de Lily se iluminó con alivio, como si nunca hubiera dudado de que él diría que sí. Eso lo inquietó aún más. Mientras la ayudaba a subir al asiento del pasajero, abrochándole el cinturón de seguridad, no podía sacudirse la sensación de malestar en su pecho. Había demasiadas preguntas, demasiadas cosas que no encajaban. Y mientras se alejaba de la acera, mirando a la niña sentada a su lado, no tenía idea de que ese momento estaba a punto de cambiar su vida para siempre. El viaje en coche fue silencioso al principio. Lily se sentó en el asiento del pasajero, con sus pequeñas manos en su regazo, sus piernas apenas tocando el borde del asiento. No se movía, ni se sentía incómoda como la mayoría de los niños lo harían. Simplemente se sentó allí, serena, como si viajar en el coche de un extraño fuera lo más natural del mundo. Alex apretó su agarre en el volante mientras navegaba por las calles de la ciudad. Nunca había sido particularmente bueno con los niños. Nunca había tenido una razón para hacerlo. No era el tipo de persona que suavizaba su tono o ajustaba su ritmo por nadie, y mucho menos por una niña de 7 años. Pero había algo en ella que hacía que su mente se acelerara, una sensación que no podía identificar. «No deberías hablar con extraños, ¿sabes?», dijo finalmente, manteniendo sus ojos en la carretera. Lily giró la cabeza ligeramente, observándolo con esos ojos azules penetrantes. «Lo sé. Entonces, ¿por qué me pediste que te llevara?». Ella dudó, sus pequeños dedos agarrando el dobladillo de su abrigo. «Porque parecía seguro». Alex casi se rió de eso. Seguro no era exactamente una palabra que la mayoría de la gente usaría para describirlo. Despiadado, intimidante, eficiente. Esas eran las palabras que estaba acostumbrado a escuchar. Pero seguro, eso era algo nuevo. ¿Tu mamá te dijo alguna vez que no te subas a coches con extraños? Sí, dijo Lily simplemente. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Ella ladeó la cabeza, como si la respuesta debiera ser obvia. Porque en realidad no eres un extraño. Eso lo hizo mirarla, solo por un segundo. Estoy bastante seguro de que nunca nos hemos conocido. Lily se encogió de hombros. Simplemente no lo recuerdas. Un escalofrío extraño recorrió su espalda. Volvió a mirar la carretera, concentrándose en la dirección que ella le había dado. Ya no estaba lejos. Necesitaba dejarla, asegurarse de que llegara a casa a salvo y luego dejar atrás todo este extraño encuentro. Pero no podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. Cuando finalmente se detuvieron frente a una casa pequeña y modesta, en un barrio tranquilo, Alex apagó el motor y se giró para mirarla. «Esta es tu casa». Lily asintió, pero por primera vez se veía indecisa. «¿Qué pasa?», preguntó. Ella se mordió el labio. A mi mamá no le gustan las visitas. Eso no le sentó bien.
¿Crees que se enojará porque me pediste un aventón? No respondió de inmediato, pero luego susurró. Quizás. Alex frunció el ceño. Algo en su tono, la forma en que acurrucaba los dedos en la tela de su abrigo, hizo que su estómago se tensara. Había tratado con suficientes personas en su vida para saber cuándo alguien estaba ocultando algo. ¿Quieres que te acompañe a la puerta?, preguntó con cuidado. Lily dudó, luego asintió. Alex suspiró y salió del coche, caminando para abrirle la puerta. Ella salió, y él la siguió por el pequeño camino que conducía a la puerta principal. La casa no estaba en mal estado, pero no era el tipo de lugar que él habría esperado. No había señales de lujo, ni indicios de que la mujer que vivía dentro hubiera sido alguna vez parte de su mundo. Antes de que Lily pudiera llamar, la puerta se abrió de golpe. Una mujer estaba allí, y Alex sintió que se le cortaba la respiración. Rachel. Por un momento, ninguno de los dos habló. El aire entre ellos estaba lleno de palabras no dichas, de recuerdos que habían estado enterrados durante años. Los ojos de Rachel se abrieron de par en par, parpadeando entre Alex y Lily. Su cara se puso pálida cuando la revelación se instaló. «Alex», susurró ella, su voz apenas audible. Lily miró entre ellos, con la confusión escrita en su pequeña cara. «Mamá». El mundo entero de Alex se tambaleó, porque en ese instante, con Rachel parada frente a él y Lily mirándola expectante, finalmente entendió por qué la niña le parecía tan familiar. No era una niña cualquiera, era la suya. Por un largo momento, Alex no pudo moverse. No podía pensar. El mundo a su alrededor se volvió borroso, y todo lo que existía era la mujer parada frente a él y la niña a su lado. La revelación lo golpeó como una fuerza física, quitándole el aire de los pulmones. Rachel. Su Rachel. La mujer que una vez amó. La mujer que se había ido sin una explicación, desapareciendo de su vida como si nunca hubiera estado allí. Y ahora, parada frente a él, estaba la prueba de lo que se había llevado con ella, su hija. Lily se movió a su lado, sintiendo la tensión. La cara de Rachel estaba pálida, sus manos agarrando el marco de la puerta como si necesitara algo a lo que aferrarse. «Alex», exhaló ella, su voz apenas un susurro. No la había escuchado decir su nombre en años, y sin embargo, todavía tenía el mismo efecto. Una mezcla de anhelo, ira y algo más profundo. Algo crudo e inacabado. «¿Lo conoces?», preguntó Lily, mirándolos con los ojos muy abiertos. Rachel tragó saliva con dificultad. Luego forzó una sonrisa. «Cariño, ve adentro. ¿Quieres?». Lily dudó, mirando a Alex. Él podía ver que ella no quería irse, que quería respuestas tanto como él. Pero después de un momento, asintió y entró en la casa. Rachel se giró hacia él, exhalando con un temblor. «Alex, puedo explicarlo». «¿Explicarlo?». La palabra salió más dura de lo que pretendía. Se acercó, bajando la voz para que Lily no lo escuchara. «¿Puedes explicar cómo tengo una hija de la que nunca supe? ¿Puedes explicar cómo desapareciste de mi vida? ¿Te llevaste a mi hija y nunca me lo dijiste?». Rachel se encogió. Sus dedos se tensaron alrededor del marco de la puerta. «No fue así». «Entonces dime cómo fue», dijo él, con la mandíbula apretada. Ella dudó. Luego retrocedió, haciéndole un gesto para que entrara. Alex no lo pensó dos veces. La siguió dentro de la casa, con el pulso martilleándole en los oídos.
La sala de estar era pequeña pero acogedora, decorada con colores cálidos y juguetes esparcidos. Un hogar familiar. El hogar de su hija. Lily se había sentado en el sofá, abrazando un peluche mientras los observaba con atención. Alex sintió otra punzada de algo que no podía nombrar. Ella estaba tratando de entender lo que estaba pasando, al igual que él. Rachel se giró hacia él, abrazándose a sí misma. Nunca quise que te enteraras de esta manera. Entonces, ¿cuándo? Su voz era baja, controlada, pero la ira estaba allí, hirviendo bajo la superficie. ¿Cuándo ibas a decírmelo, Rachel? ¿Cuando cumpliera 18? ¿Cuando se casara? ¿O simplemente nunca ibas a decírmelo? Ella cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo sus pensamientos. Cuando habló, su voz era tranquila. No sabía que estaba embarazada cuando me fui, Alex. Eso lo detuvo. La miró fijamente, procesando sus palabras. ¿Qué? Ella lo miró, sus ojos llenos de algo que parecía arrepentimiento. Cuando terminamos, no lo sabía. Me enteré semanas después, y para entonces sentí que era demasiado tarde. Habías dejado claro que tu trabajo era tu prioridad, que la familia no era algo que quisieras. Alex abrió la boca para discutir, pero ella continuó. Me dije a mí misma que estaba haciendo lo correcto. Dijo, que si te lo decía, te sentirías obligado, y yo no quería eso. No quería que la resintieras, que me resintieras a mí. Así que me convencí de que ella estaría mejor sin ti. Su pecho se tensó. No tenías derecho a tomar esa decisión por mí. Rachel exhaló con un temblor. Lo sé. El silencio llenó el espacio entre ellos. El peso de 4 años perdidos presionó los hombros de Alex. Tenía una hija. Una niña que se había ido a dormir cada noche sin saber que él existía. Una niña que había crecido sin un padre, porque Rachel había tomado una decisión que no tenía derecho a tomar. Y sin embargo, a pesar de lo enojado que estaba, podía ver la culpa en sus ojos. La forma en que se comportaba, la forma en que su voz temblaba. No estaba orgullosa de lo que había hecho. Había estado asustada, pero eso no cambiaba el hecho de que él se había perdido tanto. Se giró, mirando a Lily. Ella lo observaba con atención, estudiándolo con la misma curiosidad tranquila que había mostrado en el coche. Ella no tenía idea de cuánto acababa de cambiar, de cuánto acababa de ser revelado. Quiero conocerla, dijo Alex finalmente, su voz firme pero tranquila. Quiero estar en su vida. A Rachel se le cortó la respiración. Alex. Él negó con la cabeza. Has tenido 4 años para criarla sola, pero ella también es mi hija, y no me iré ahora que sé que existe. Rachel dudó, luego asintió lentamente. Está bien. Alex soltó un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Esto no iba a ser fácil. Se había perdido demasiado tiempo, y no había forma de recuperarlo. Pero no iba a dejar que eso lo detuviera, porque por primera vez en su vida había algo más importante que su carrera, y no iba a perderla. Los siguientes días fueron un borrón para Alex. Su mundo entero había cambiado. Sin embargo, se esperaba que siguiera con su vida como si nada hubiera pasado. Reuniones, llamadas telefónicas, contratos, nada de eso parecía importar ya. Cada momento libre, sus pensamientos regresaban a la niña con ojos azul brillante, que sin saberlo había entrado en su vida y la había puesto de cabeza. Lily era su hija, su propia carne y sangre, y durante 4 años nunca supo que existía. Esa realidad
le pesaba más de lo que podía expresar con palabras. Había pasado años persiguiendo el éxito, creyendo que tenía el control de todo. Pero, ¿esto? Esto era la prueba de cuánto se le había escapado de las manos. Rachel había accedido a dejarlo ver a Lily, pero le había dejado claro que tomaría tiempo. Él no podía simplemente entrar en su vida y esperar que de repente entendiera quién era él. Ella había vivido 4 años sin un padre, y ahora necesitaba asimilar la idea de tener uno. Era frustrante, pero Alex lo entendía. No iba a irrumpir y abrumarla, pero tampoco iba a desaparecer. Así que cuando Rachel le envió un mensaje de texto más tarde esa semana, diciéndole que podía pasar un tiempo con Lily, despejó toda su agenda. Nada importaba más que esto. Cuando llegó a la casa de Rachel, dudó por un momento antes de llamar. La puerta se abrió unos segundos después, y Rachel estaba allí, luciendo insegura, pero no antipática. «Está en el patio trasero», dijo ella, haciéndose a un lado para dejarlo entrar. Alex caminó por la casa, observando el espacio pequeño pero acogedor. Había toques de Lily por todas partes, dibujos con crayones en el refrigerador, un pequeño par de zapatillas junto a la puerta, una estantería llena de libros de cuentos coloridos. Era un hogar donde su hija había crecido sin él. Cuando salió, la vio de inmediato. Lily estaba sentada en el césped con un juego de bloques de construcción, apilándolos cuidadosamente, uno por uno. Aún no lo había notado. Rachel se aclaró la garganta. «Lily, cariño, hay alguien aquí para verte». Lily levantó la vista. Sus ojos azules se encontraron con los de él. Por un momento, solo lo miró fijamente, como si tratara de recordarlo, de recordar dónde lo había visto antes. Luego, el reconocimiento brilló en su cara. «Eres el hombre del coche», dijo de manera objetiva. Alex tragó saliva, forzando una pequeña sonrisa. «Sí, ese soy yo». Ella lo estudió por un momento más, luego miró a Rachel. «¿Por qué está aquí?» Rachel se agachó a su lado, apartándole un mechón de pelo detrás de la oreja. «¿Recuerdas que te dije que a veces las familias tienen sorpresas?» Lily asintió lentamente. «Bueno», dijo Rachel suavemente, «Alex es un tipo especial de sorpresa. Él es...» Ella dudó, luego miró a Alex, dándole la oportunidad de decirlo él mismo. Alex respiró hondo y se agachó para estar a la altura de sus ojos. «Lily», dijo con cuidado, «acabo de descubrir algo realmente importante, algo que desearía haber sabido hace mucho tiempo». Lily parpadeó, esperando. «Soy tu papá», dijo en voz baja. Sus pequeñas cejas se fruncieron. No habló de inmediato. No reaccionó de la manera que él había temido que lo hiciera. No lloró. No huyó. Solo lo miró, su pequeña mente procesando las palabras. Después de un momento, ladeó la cabeza. «Pero no te conozco». Las palabras le dolieron, pero él las había esperado. «Lo sé», admitió, «y por eso quiero pasar tiempo contigo, para que puedas conocerme». Lily miró a Rachel de nuevo, y Rachel asintió de manera tranquilizadora. Lentamente, Lily se giró hacia Alex. «¿Cómo?» Alex sonrió. «Bueno, podría ayudarte con esos bloques, si quieres». Lily lo estudió por un momento, luego finalmente le dio un pequeño asentimiento. «Está bien. No era mucho, pero era un comienzo». Se sentó en el césped a su lado, con cuidado de no desorganizar su torre de bloques. Ella le entregó uno sin decir una palabra, observando para ver qué haría él. Él lo colocó en la parte superior de la pila, mirándola para ver si lo había hecho bien.
Lily inspeccionó su trabajo. Luego asintió con aprobación. No está mal. Alex dejó escapar una pequeña risa, aliviado de que ella no lo hubiera rechazado por completo. Rachel observaba desde unos pocos pies de distancia, con los brazos cruzados como si estuviera preparándose para algo. Pero también había algo más en su expresión, algo más suave, algo casi esperanzador. Aún tenían un largo camino por recorrer, pero por primera vez, Alex realmente creyó que podían llegar allí. En las siguientes semanas, Alex hizo algo que nunca había hecho antes. Reorganizó toda su vida por alguien más. Sus días, una vez repletos de reuniones consecutivas, negociaciones de alto riesgo y viajes de negocios, ahora estaban programados en torno a las visitas con Lily. No le importaba si sus asistentes estaban confundidos por su repentina disponibilidad por las tardes, o si sus colegas levantaban las cejas ante su nueva flexibilidad. Nada de eso importaba. Las primeras visitas fueron tentativas. Lily era educada pero reservada, tratándolo como un invitado en lugar de alguien a quien realmente conocía. Era cautelosa, observándolo con atención, como si tratara de averiguar qué tipo de persona era realmente. No podía culparla. Él era un extraño para ella, alguien que había aparecido de la nada y afirmaba ser su padre. La confianza no era algo que pudiera forzarse, y él sabía que tenía que ganársela. Empezó con cosas pequeñas, siguiendo su ejemplo. Cuando ella quería dibujar, se sentaba a su lado con un crayón en la mano, aunque no tenía idea de lo que estaba haciendo. Cuando ella quería jugar afuera, la perseguía por el patio, dejándola ganar cada vez. Cuando una tarde le pidió que le leyera un cuento antes de dormir, algo que no había esperado, se sentó junto a su cama. Su voz más suave de lo habitual, mientras leía página tras página. Rachel observaba todo con ojos cuidadosos. Ella nunca estaba lejos, merodeando lo suficiente para asegurarse de que Lily se sintiera segura, pero sin interferir nunca. Era claro que ella todavía no sabía qué pensar sobre él estando en sus vidas, y Alex tampoco podía culparla por eso. Había estado ausente durante 4 años, y ahora estaba tratando de recuperar el tiempo perdido. Una tarde, mientras estaban sentados en la mesa de la cocina coloreando juntos, Lily de repente habló sin levantar la vista de su papel. ¿Te vas a ir? El corazón de Alex se apretó. Dejó su crayón, estudiando su cara. ¿Por qué crees que lo haría? Ella se encogió de hombros, todavía concentrada en su dibujo. La gente se va. Él exhaló lentamente, entendiendo en ese momento más de lo que ella probablemente pretendía revelar. Ella había sido decepcionada antes, quizás no por Rachel, sino por otros. Tal vez le habían dicho que la gente se quedaría, solo para que luego desaparecieran. Tal vez temía que él hiciera lo mismo. Se inclinó ligeramente hacia adelante, asegurándose de que ella pudiera escuchar la certeza en su voz. No voy a ninguna parte, Lily. Ella finalmente lo miró, sus ojos azules brillantes buscando en su cara, como si estuviera probando si podía creerle o no. ¿Lo prometes? Era una pregunta tan simple, pero Alex sabía que lo significaba todo. Asintió. Lo prometo. Lily lo estudió por otro segundo antes de asentir para sí misma, como si estuviera archivando su respuesta para más tarde. Luego, sin más, tomó otro crayón y siguió coloreando, como si no le hubiera preguntado algo que casi lo rompe. Esa noche, mientras se preparaba para irse, Rachel lo acompañó hasta la puerta. Al principio estaba callada, con los brazos cruzados, su expresión ilegible. «¿Le gustas?»,
dijo finalmente. Alex miró hacia la sala de estar, donde el último dibujo de Lily estaba en la mesa, una imagen de los dos, de la mano. Ella también me gusta a mí, admitió. Rachel dudó antes de volver a hablar. Tenía miedo de dejarte entrar, dijo suavemente. Todavía lo tengo. Él se giró para mirarla de frente, sintiendo el peso detrás de sus palabras. Lo entiendo, pero estoy aquí, y no voy a ninguna parte. Rachel asintió lentamente, como si finalmente se permitiera creerle. No fue un comienzo perfecto. No fue fácil, pero era real, y por primera vez, Alex supo que tenía algo por lo que valía la pena luchar. Alex estaba empezando a darse cuenta de que ser padre no se trataba de gestos grandiosos o momentos dramáticos. Se trataba de aparecer, una y otra vez, incluso cuando era inconveniente, incluso cuando era un lío. Se trataba de consistencia, de demostrar, a través de acciones, no de palabras, que no se iba a ir a ninguna parte. Cada visita con Lily se sentía como otro paso adelante. Al principio, ella había sido indecisa, tratándolo como un invitado desconocido en su mundo. Pero a medida que pasaba el tiempo, esa indecisión se desvaneció. Ahora ella lo saludaba en la puerta con una sonrisa emocionada, tirando de su mano mientras lo llevaba a la actividad que había planeado para el día. Ella también comenzó a preguntarle cosas, pequeñas cosas que parecían insignificantes, pero que significaban todo para él. ¿Cuál era su color favorito? ¿Le gustaba el helado? ¿Alguna vez había visto un delfín? Hacía preguntas como lo hacen los niños, con una curiosidad infinita, pero Alex sabía lo que ella realmente estaba haciendo. Estaba aprendiendo sobre él, armándolo poco a poco, tratando de entender quién era y si era alguien en quien podía confiar. Una tarde, Rachel le preguntó si quería recoger a Lily del preescolar. Era una petición simple, algo que cualquier padre haría sin pensarlo 2 veces. Pero para Alex, lo significaba todo. Significaba que ella confiaba en él, dejándolo asumir algo normal, algo real. Llegó a la pequeña escuela, sintiéndose más fuera de lugar que nunca en una reunión de negocios de alto riesgo. Los padres se agrupaban, charlando mientras esperaban a sus hijos. Alex no tenía idea de cómo funcionaba esto, pero antes de que pudiera dudar de sí mismo, las puertas se abrieron y una avalancha de niños salió corriendo. Lily fue fácil de detectar. Sus rizos castaño oscuro rebotando mientras escaneaba la multitud. En el segundo en que lo vio, toda su cara se iluminó y corrió hacia él a toda velocidad. ¡Papi!, gritó. Las palabras lo detuvieron en seco. Nunca lo había llamado así antes. Su corazón latió con fuerza mientras ella lo alcanzaba, arrojando sus brazos alrededor de su cintura sin dudarlo. Él la abrazó de vuelta, aturdido, abrumado, pero más seguro que nunca de que este era exactamente donde se suponía que debía estar. ¿Tuviste un buen día?, preguntó, su voz más ronca de lo que pretendía. Lily se apartó, asintiendo con entusiasmo. «Te hice un dibujo», metió la mano en su mochila y sacó un pedazo de papel arrugado, desdoblándolo con el tipo de orgullo que solo un niño podía tener. Era un dibujo de los dos, de la mano. Y por primera vez, debajo de su figura de palitos, había escrito una palabra: papi. Tragó saliva con fuerza, tratando de mantener sus emociones bajo control. «Me encanta», dijo, queriendo decir cada palabra. Esa noche, después de dejar a Lily, Rachel se quedó en la puerta más de lo habitual. Ella había visto el dibujo. Había visto lo feliz que Lily había estado cuando llegó a casa. «¿Ella te llamó papi hoy?»,
dijo Rachel suavemente. Alex asintió, todavía sintiendo el peso de ello. Sí, lo hizo. Rachel dudó antes de mirarlo a los ojos. Realmente no te vas a ir, ¿verdad? Alex exhaló, sabiendo que no solo preguntaba por Lily. Ella estaba preguntando por ellos, por el pasado, por si él realmente podría ser el hombre que ella y su hija necesitaban. No, dijo, su voz firme. No lo haré. Rachel lo estudió por un largo momento. Luego asintió. Está bien. Era solo una palabra, pero él sabía que lo significaba todo. Aún no estaban allí. Todavía había cosas que resolver. Todavía tiempo que no podía ser reescrito. Pero por primera vez, sintió que estaban en el camino correcto. Y Alex no iba a dejarlo ir. Alex no se había dado cuenta de cuánto había cambiado su vida hasta una noche, cuando se encontró a sí mismo en una rutina desconocida. Estaba sentado en la pequeña mesa del comedor en la cocina de Rachel, ayudando a Lily a cortar corazones de papel para un proyecto de arte. La chaqueta de su traje estaba colgada en el respaldo de una silla. Sus mangas estaban remangadas y había trozos de papel rojo y rosa esparcidos por la mesa. Hace unos meses habría estado en su oficina, revisando informes o en una llamada de negocios a altas horas de la noche. Pero ahora estaba aquí, en un espacio cálido y vivido, rodeado de risas y el olor a pasta casera. Lily se rió mientras sostenía uno de los corazones. Estaba torcido, pero ella sonrió como si fuera una obra maestra. «Este es para ti», anunció, presionándolo en su palma. Alex miró el corazón desigual. Algo se tensó en su pecho. Era solo un pequeño trozo de papel, pero lo significaba todo. «Gracias, cariño», dijo, guardándolo a salvo en su bolsillo. Rachel, que había estado apoyada en el mostrador mirándolos, negó con la cabeza con una suave sonrisa. «Ha estado hablando de esto toda la semana. Podrías pensar que el día de San Valentín es un día festivo nacional por la forma en que lo está tratando». Lily se quedó sin aliento dramáticamente. «¡Lo es!», Alex se rió, pero su mente se detuvo en Rachel. Ella se veía diferente esta noche, menos a la defensiva, más a gusto. No estaba seguro de cuándo había comenzado a suceder, pero ella había dejado de mirarlo con sospecha. En lugar de esperar que él fallara, parecía estar aceptando el hecho de que él estaba aquí para quedarse. Más tarde esa noche, después de que Lily se durmió, Alex ayudó a Rachel a limpiar. Se había convertido en un hábito. Quedarse un poco más. Asegurarse de que todo estuviera en orden antes de irse. «Realmente le encanta pasar tiempo contigo», dijo Rachel mientras secaba un plato. Alex la miró a los ojos, dejando el trapo que había estado usando. «Y a mí me encanta pasar tiempo con ella». Rachel dudó por un momento antes de volver a hablar. «Eres muy bueno con ella». No era solo un cumplido, era un reconocimiento. Un reconocimiento de lo que se había convertido. «Estoy intentándolo», admitió. «Sé que no puedo compensar el tiempo que perdí, pero quiero ser el padre que ella se merece». Rachel lo estudió por un largo momento. «Ya lo eres». Las palabras lo golpearon más fuerte de lo que esperaba. Había pasado tanto tiempo demostrándose a sí mismo, a Rachel, a Lily, incluso a sí mismo, que no se había dado cuenta de que ya se había convertido en lo que esperaba ser. Rachel suspiró, colocando el último plato en el armario. «Sabes, a veces solía imaginar esto», dijo en voz baja.
¿Cómo sería si las cosas hubieran sido diferentes? Si lo hubiéramos descubierto antes. Alex tragó saliva, acercándose. No podemos cambiar el pasado, Rachel, pero podemos construir el futuro. Ella lo miró, algo ilegible en su expresión. ¿Y cómo es ese futuro para ti? No dudó. Tú, Lily, nosotros. Rachel exhaló lentamente, y por primera vez no parecía tener miedo de la idea. Durante tanto tiempo, había estado tratando de demostrar que era digno de estar en la vida de Lily. Pero ahora, mientras estaba allí, mirando a la mujer que nunca había dejado de amar de verdad, se dio cuenta de algo más. No solo estaba luchando por su hija, estaba luchando por su familia, y por primera vez sintió que podría ganar. Alex había pasado toda su vida persiguiendo el éxito, creyendo que la riqueza y el poder eran lo único que importaba. Pero ahora, sentado en el sofá de la sala de Rachel con Lily acurrucada a su lado, su pequeña cabeza descansando contra su brazo mientras se quedaba dormida, se dio cuenta de que había estado persiguiendo las cosas equivocadas todo el tiempo. Habían pasado meses desde aquella noche fuera de la casa de Rachel, cuando se enteró de la verdad por primera vez. Meses desde que su mundo cuidadosamente controlado había sido puesto de cabeza por una niña con ojos azules como los suyos. Y ahora, no podía imaginar su vida sin ella. Había pasado de ser un extraño a alguien a quien Lily corría en el segundo en que lo veía. De un extraño a la persona en la que ella confiaba para arroparla por la noche cuando se quedaba tarde. De un hombre que había pasado años creyendo que no estaba destinado a ser padre, a alguien que ahora sabía que estaba destinado a esto todo el tiempo. Rachel entró de la cocina, secándose las manos con un paño de cocina, y sonrió suavemente al ver a Lily dormida contra él. «¿Se está sintiendo cómoda contigo?» Alex miró a la niña pequeña. El calor se extendió por su pecho. «Sí», dijo, su voz más tranquila de lo habitual. «Lo está». Rachel dudó por un momento, antes de sentarse a su lado, en el otro extremo del sofá. Todavía había tanto sin decir entre ellos, tanta historia que aún no se había abordado. Pero la distancia entre ellos se había reducido. Las paredes que ella había construido no eran tan altas como solían ser. «Tenías razón, ¿sabes?», dijo suavemente. Alex giró la cabeza hacia ella. «¿Sobre qué?» Ella exhaló lentamente, sus dedos alisando distraídamente la tela del sofá. «Sobre mí tomando la decisión por ti, sobre no contarte lo de Lily». Alex no respondió de inmediato. Hace unos meses, podría haber reaccionado de manera diferente. Podría haber dejado que su ira dirigiera la conversación, recordándole todo lo que se había perdido, todo lo que había perdido. Pero ahora, después de pasar tiempo con Lily, después de ver la forma en que Rachel la había criado, después de entender el miedo y la incertidumbre que ella debió sentir, no quería discutir sobre el pasado. Solo quería seguir adelante. «Desearía haberlo sabido antes», admitió. «Pero estoy aquí ahora. Eso es lo que importa». Rachel lo miró a los ojos, buscando algo en su cara. Luego, después de una larga pausa, asintió. «Lo estás», dijo, casi para sí misma. «Realmente lo estás». El silencio se instaló entre ellos, pero no era incómodo. Era el tipo de silencio que venía cuando las palabras no eran necesarias, cuando todo lo importante ya se había dicho. Lily se movió ligeramente contra él, cambiando de posición antes de acomodarse de nuevo, y Alex instintivamente
colocó una mano suave en su espalda, estabilizándola. Rachel observó el movimiento, algo ilegible parpadeando en su expresión. «Ella te ama», dijo en voz baja. Alex tragó saliva. El peso de esas palabras se instaló profundamente en su pecho. «Yo también la amo». Rachel asintió lentamente. Su mirada se detuvo en él. Luego, tomó una manta y la colocó con cuidado sobre el pequeño cuerpo de Lily. Alex no sabía qué pasaría después. No sabía cuánto tiempo le tomaría a Rachel volver a confiar plenamente en él, o cómo sería el futuro para los tres. Pero mientras estaba sentado allí, su hija dormida contra él y Rachel a su lado, sabía una cosa con certeza: no se iba a ninguna parte. Esto no era solo un momento temporal en su vida. Esto era su hogar. El final de esta historia es profundamente satisfactorio porque resalta el crecimiento emocional real, la redención y el poder de las segundas oportunidades. Alex comienza como un hombre que cree que lo tiene todo: riqueza, poder y control. Pero en realidad, su vida está incompleta. El descubrimiento de Lily no es solo sobre encontrar que tiene una hija. Es sobre darse cuenta de que el éxito no significa nada sin amor, conexión y familia. Lo que hace que esta conclusión sea poderosa es su realismo. La confianza no se reconstruye de la noche a la mañana. Rachel no lo perdona de inmediato, y Lily no lo acepta instantáneamente como su padre. En cambio, Alex tiene que demostrar su valía a través de acciones, no de palabras. Tiene que aparecer, estar presente y ganarse su lugar en sus vidas. Al final, no solo reclama el título de padre, sino que lo vive, completa y totalmente. El arco de Rachel es igual de importante. Ella pasó años creyendo que estaba protegiendo a Lily al mantener a Alex alejado, pero también cargaba con la culpa y la duda. Ver a Alex dar un paso adelante, no porque tenga que hacerlo, sino porque quiere, le permite a ella dejar ir el pasado y comenzar a creer en un futuro donde puedan ser una familia. El momento final, donde Alex se sienta con Lily dormida contra él y Rachel acepta tranquilamente su presencia, es perfecto en su simplicidad. No es una declaración dramática o un romance apresurado. Es tranquilo, constante y lleno de un entendimiento tácito. Muestra que la sanación toma tiempo, pero cuando el amor es real, encuentra su camino. Esta no es solo una historia sobre una paternidad inesperada. Es sobre encontrar un hogar en lugares donde nunca pensaste buscar. Y al final, eso es lo que la hace verdaderamente significativa.